Se define juventud a la etapa que sigue después de la adolescencia y antes de la adultez. La juventud es una generación de personas que comprenden entre los 12 y casi los 30 años de edad y que contiene dos etapas de la vida importantes, la adolescencia y el adulto joven. Adolescencia es el tránsito entre ser niño y la edad adulta. Está marcado por un cambio en las expectativas en relación no solamente con las funciones sexuales y reproductivas, sino también con el estatus social. Adulto joven. Según la OMS, a este grupo pertenecen las personas entre 21 y 24 años de edad y corresponde con la consolidación del rol social. Científicamente se ha comprobado que los chicos y chicas maduran y desarrollan completamente su personalidad y su cuerpo hasta que cumplen los 25 años de edad. Los hombres pueden llegar hasta los 30. En la juventud, sea cual sea la época, se pueden encontrar muchas cosas en común en cuanto a formas de comportarse con los cambios biológicos y psicológicos, pero aún así hay muchas diferencias entre ellos, que todo tiene relación con el desarrollo social, en cuanto a educación familiar, la tecnología, la política, la cultura e ideologías. Para los adolescentes y jóvenes lo más importante son la moda en general, la amistad y el amor, el aspecto físico, la música, pertenecer a un grupo social, la tecnología y las relaciones interpersonales. Características. Sus características son vigor, entusiasmo, actividad física, asimilación orgánica intelectual, capacidad adaptativa y toma de decisiones. Se trata de una etapa de grandes cambios, los cuales se han producido durante la adolescencia. Los mayores problemas que pueden darse se refieren a la incorporación al mundo laboral y la búsqueda de pareja estable. En México, así como en muchas partes del mundo, surgió el movimiento estudiantil de 1968. Fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. En el campo del conocimiento, el joven es más reflexivo y más analítico. Es la mejor época para el aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista. Sus ideales comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de comprometerse. En el aspecto moral, los valores empiezan a tener jerarquía en la que predomina la justicia y es capaz de distinguir lo prioritario y lo urgente. Rechaza la composición no con agresividad, sino con una sana rebeldía. Asume una consecuencia propia de sus actos y les da el valor moral que les corresponde. Su desarrollo puede desembocar en la autonomía, y entonces sabrá integrar a sus convicciones personales los valores presentados por la sociedad, la religión, el grupo y el ambiente de trabajo o de estudio. En el ámbito vocacional es el momento en el que el joven se orienta hacia una profesión, hacia el mundo del trabajo. Todo se concretiza en el proyecto de la existencia. Ese proyecto es el conjunto de valores en el que el joven crece, le da una orientación a la propia vida y lo orienta dinámicamente hacia el futuro. Etapas emocionales. Llegando a la juventud, las emociones se tornan un asunto mucho más serio, ya que suelen ser señaladores directos de traumas no superados o problemas estancados que conducen a estados depresivos. También se ven involucrados temas de la identidad vocacional, ya que los cambios en esta etapa provocan cuestionamiento, búsqueda de identidad, autoconcepto, diferenciarse de los padres para poder encontrar el sí mismo. Muchas veces este proceso lleva consigo enfrentamiento. La identidad de crisis se caracteriza por tener un concepto realista en sí mismo, sumando a la autoestima adecuada, los valores relativamente estables, lo cual es una tarea primordial del joven. De esta manera, se tiene un claro concepto del yo y el rol valorado por la sociedad. Por otro lado, es importante mencionar que el estilo de crianza y las relaciones con los padres ayudan a afinizar su identidad.
Con mucha frecuencia, los adolescentes son considerados como apáticos y centrados en sí mismos. Pero una nueva generación de jóvenes activistas que está demostrando que muchos jóvenes están, de hecho, muy preocupados por los problemas sociales, políticos y ambientales, y están completamente preparados para hacer algo al respecto. La juventud nos deja un legado que trasciende en la historia y promueve a las influencias de ideales de generaciones futuras. Un ejemplo de ello es en el siglo XX, donde surge la noción de la cultura juvenil, difundida por los medios de comunicación masiva y una sociedad de consumo, teniendo éxito al culto de la juventud y volviéndose la edad de la moda. Ser joven es más que seguir modas. Nos queremos comer al mundo dando una transformación y cambios. La doctora Gloria Cariaga, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, dice: nuestros jóvenes están enfrentando un proceso de transición social muy importante, como la incorporación de las mujeres a todos los espacios públicos, cambios que para los adultos resultan más difíciles. Eso va creando un nuevo panorama para nuestra sociedad, y dependiendo de cómo lo mire la familia o sus amistades, eso se va naturalizando y siendo más familiar para ellos. A continuación le preguntaremos a diversos jóvenes de nuestra generación cómo definen su identidad, cuáles son los cambios que harían para mejorar al mundo, sus ídolos y cómo se proyectan en 10 años. Veamos las respuestas. Mi identidad es ser una persona mexicana de género femenino de 18 años. Me defino a mí misma como una persona muy constante, muy perseverante en lo que realiza y trato de hacer todo siendo humilde. También me considero muy honesta, muy sincera acerca de lo que soy y de lo que hago. Soy un joven de 19 años, me gustan las fiestas, suelo ocuparme mucho en las redes sociales, convivir y tener nuevos amigos. No tengo planes a largo plazo, sin embargo, quiero superarme en mis estudios. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho y me considero un joven con muchas habilidades en el área de Derecho. ¿Cómo defino mi identidad? La defino muy alegre. Mi identidad siento que es muy sólida. Sé que me gusta, que no me gusta, qué tipo de personas quiero que dejen entrar en mi vida. Conozco mis debilidades y mis fortalezas, aunque algunas veces me cuesta manejarlas. Y pues creo que todo eso hace que mi personalidad haga que sea una persona alegre, que conozca de dónde vengo y a dónde quiero ir, crea en Dios, que es lo que me ha inculcado mi familia, y que los valores buenos los permanezca haciéndolos, y los malos, pues de las experiencias malas, tener esas consecuencias que me hagan crecer como persona. Mis ídolos considero que son mis papás porque a pesar de haber vivido una infancia muy difícil, supieron sobrellevar y superar las cosas para mejorar en su persona y darnos a nosotros, sus hijas, las cosas que ellos no pudieron tener en su infancia. Por el deporte que practico, algunos de mis ídolos son Paola Morán, que es atleta mexicana, también Luisa Mariela del Real y Laura Esther Galván, que son grandes atletas provenientes de México. Mis ídolos más grandes son los cantantes de casi todos los géneros musicales. Por ejemplo, los Jonas Brothers, Sebastián Yatra, Bruno Mars, Bad Bunny, Luis Miguel y Shawn Mendes. ¿Quiénes son mis ídolos? Mi ídola es Sor Juana Inés de la Cruz, ya que nació en una época que no le correspondía y fue menospreciada en esa época.
Se tuvo que vestir como hombre para poder tener acceso a los libros. Tuvo que refugiarse en la religión y hizo muchas cosas maravillosas y pasó por momentos muy trágicos. Ella es mi ídola. Mi ídolo es mi hermano y lo considero como un ejemplo a seguir porque sé que él me está dando una pauta de cómo hacer las cosas. Lo he visto crecer y sé que aunque ha tenido altas y bajas, pues me ha enseñado cómo hacer las cosas y que si en algún momento algo estoy haciendo mal, a pesar de que me va a regañar, lo que más va a ser enseñarme y guiarme. Y pues sé que él va a ser el primero en celebrar mis logros para estar conmigo cuando esté en las malas. Y eso hace que tenga una persona de cual confiarme y guiarme. Yo creo que cambiar el mundo por completo es algo que debemos de trabajar todos, pero podemos empezar por uno mismo y es siendo buenas personas con la demás gente y cuidando el medio ambiente. Pienso que para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar nosotros mismos como personas, ser más humanas, ser más humildes, ser más empáticas y solidarias, porque es la única manera de ponernos en el lugar de los demás y de este modo pues el mundo realmente tendría un cambio. Para tener un cambio grande hay que empezar por nosotros, pero realmente la mayoría de las personas no saben cómo realizar ese cambio y es en uno mismo. Realmente nunca había pensado en eso, aunque todos nos damos cuenta de las muchas problemáticas que hay a nuestro alrededor. El cambio está en cada uno de nosotros. Podemos contribuir desde tirando la basura en su lugar hasta fundar una organización para aquellas personas que están en la calle o sufren algún tipo de violencia. ¿Cómo cambiaría el mundo? Yo lo cambiaría su forma de pensar, de ver las cosas, que dejara de tener la humanidad una mente tan cerrada y se dejara llevar por las cosas nuevas que la vida nos va presentando, que no juzga a las personas por su portada, que les den el chance de acercarse más, de hablar, de socializar. Yo creo que así lo cambiaría yo. Al mundo le hace falta que tengamos más valores. Dejar de pensar que nosotros merecemos todo y que si me pasa a mí, le tiene que pasar al otro. O decir, ay, es que yo sufro, sino empezar a tener nuestras propias metas y a trabajar en conjunto. Porque pues con la crisis que estamos viviendo hoy en día, creo que es momento de reflexionar y pensar en que todos estamos en la misma situación por primera vez. Y si saliendo de esta no cambiaste nada, entonces no sirvió de nada. Y pues el pensamiento es lo primero que debemos de cambiar. En 10 años me veo culminando mis estudios, tal vez con una pareja, pero sobre todo espero haber encontrado el camino correcto para mí y poder desarrollarme bien en el ámbito que yo desee para ese momento y ser feliz. En 10 años me visualizo como una persona exitoso en todos los ámbitos de mi vida, en el deporte, en el ámbito laboral, en el familiar, en el personal y más que nada me veo siendo una buena persona que sabe entender la vida y el mundo. Pienso que sería un individuo trabajando en un despacho de abogados, buscando la justicia y castigo para aquellos que se lo merezcan, con la intención y propósito de crecer mejor como persona y ayudar, sea poco o mucho, en la sociedad. También pienso haber formado una familia con problemas como todos, claro, pero no dejarse vencer por nada y dando la mejor educación a mis hijos. ¿Cómo me veo en 10 años? Me veo como una mujer exitosa que a pesar de todas las cosas que llegue a pasar,
que estoy pasando, siempre hay una manera de solucionarlo y una manera de salir adelante. Y a pesar de todas las caídas, siempre nos volvemos a levantar y seguir con la frente en alto. Así me veo yo. En 10 años me veo con una carrera terminada, tal vez la maestría terminada con niños especiales, que mi familia tenga salud, que sea feliz, tal vez con un esposo a punto de casarme y empezar a planear una familia.